Bueno, empezamos con triángulos. Un triángulo es el polígono que resulta de unir tres puntos con líneas rectas. O sea, yo tengo el punto A, B y C. Si yo uno esos tres puntos, lo que voy a tener es un triángulo. ¿Sí? Ahora se tienen que fijar que todo triángulo tiene tres lados. El lado A, el lado B, el lado C. Tiene tres vértices, ¿sí? A, B y C, que es la intersección. Los vértices son la intersección que tienen las rectas, ¿sí? Y tienen tres ángulos interiores, alfa, beta y gamma, ¿sí? Generalmente, que no lo hice, pero generalmente, el nombre de los ángulos corresponda en mayúscula al lado opuesto. O sea, este ángulo sería A en mayúscula. Este sería el ángulo B y este sería el ángulo C. Se los puse con letra griega, pero después lo vamos a ver con letras mayúsculas comunes. ¿Sí? Después, lo que se tienen que acordar es que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre les va a sumar 180 grados. ¿Sí? O sea que la suma de alfa más beta más gamma va a ser igual a 180 grados. Ahora, los triángulos ustedes los pueden agrupar de dos formas. Una es según sus ángulos y otra según sus lados. ¿Sí? Si es según sus ángulos, primero tienen los triángulos acutángulos. Los triángulos acutángulos son aquellos que tienen tres ángulos agudos. Acuérdense que los ángulos agudos son los ángulos menores a 90 grados. ¿Sí? O sea que significa que los tres ángulos que ustedes tienen acá, sí o sí, van a sumar, valen o tienen un valor menor a 90 grados. Ahora, un triángulo rectángulo es cuando tiene un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel ángulo que tiene 90 grados. Y un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. O sea que es un ángulo que es mayor a 90 grados, pero es menor a 180. Dentro de los 90 y los 180 grados, cualquier triángulo que tenga un ángulo así pasa a ser un triángulo obtusángulo. Ahora los podemos dividir también según sus lados. Entonces también tenemos tres formas de dividirlos. Primero tienen los triángulos equiláteros, que son aquellos triángulos que tienen tres lados iguales. Por lo tanto, si tienen tres lados iguales, sí o sí van a tener que tener tres ángulos iguales. Como yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, ¿cuánto valdría cada ángulo en un triángulo equilátero? 180. No, la suma vale 180, pero cada ángulo, ¿cuánto valdría en un triángulo equilátero? 60, porque 180 dividido 3 te da 60. Como son los ángulos iguales, la única manera en que un triángulo sea equilátero es que sus tres ángulos interiores valgan 60 grados. ¿Sí? Después tienen los triángulos isósceles. Los triángulos isósceles tienen dos lados iguales, ¿no? Y obviamente un lado distinto. Y si tienen dos lados iguales, van a tener dos ángulos iguales. O sea, fíjense que yo tengo mi triángulo, este y este lado son iguales, y este ángulo en azul es igual a este ángulo en azul. Entonces ustedes tienen un triángulo isósceles. Y después les quedan los triángulos escalenos, que son aquellos que tienen tres lados distintos y por ende sus ángulos también son distintos. O sea, dentro de lo que es la parte general de triángulos y las propiedades de los triángulos, es simplemente esto de acá, no hay algo raro, ¿sí? Se tienen que acordar que los triángulos se pueden separar en dos grupos, según sus ángulos y según sus lados. Cuando son acutángulos, rectángulos y obtusángulos son triángulos divididos según sus ángulos, y si yo los hago respecto de sus lados, van a tener equiláteros, isósceles y escalenos, ¿sí? Se tienen que acordar que los triángulos tienen tres lados,
tienen 3 vértices y obviamente tienen 3 ángulos. Y que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser 180 grados.